¿Se puede perder la salvación? Son muchos los pastores que afirman que la salvación no se pierde. Este es uno de los temas más importantes de los cuales he tratado en mi canal de YouTube. Por eso te animo a que permanezcas en este video, porque se trata de la vida eterna o la condenación perpetua. Y quiero decirte algo, que esta doctrina que dice que la salvación no se pierde es igual de peligrosa que la doctrina del purgatorio. Pero nosotros siempre le consultamos a la Biblia, la palabra de Dios. Ella es la única fuente confiable y vamos a ver qué piensa la Biblia, vamos a ver qué nos dice Dios a través de las sagradas escrituras. Te animo a que le des me gusta a este video y que si es la primera vez te suscribas, actives la campana de notificaciones, porque estoy seguro que esto se pondrá interesante. Solo vamos a dejar que la Biblia nos hable. Por eso te he dicho, son muchos los pastores que afirman que la salvación no se pierde, que una persona cuando acepta a Jesucristo ya es salva, viva como viva. Es más peligrosa que el purgatorio, porque por lo menos en el purgatorio, según los de esta doctrina, dicen que tendrá una segunda oportunidad. Pero aquí están diciendo que una persona que ya aceptó a Jesucristo puede vivir como quiera y esa persona no perderá su salvación. Por eso vamos a dejar que la Biblia, en unos versículos claves, si la salvación se pierde o no se pierde. Yo le quiero decir algo, la salvación es gratuita, totalmente gratis, no nos costó absolutamente nada, pero no es barata porque le costó la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. No solamente eso, sino que el Dios eterno que creó los cielos y la tierra se hizo hombre. Esa humillación que Él tuvo, sobre todo que Él se convierte pecado siendo el hombre más santo. Los pecados pasados, presentes y futuros se cargaron sobre Jesús. Por eso le costó la salvación a Jesucristo. A nosotros no nos costó absolutamente nada. Es como si un padre o una madre hacen todo un esfuerzo por comprar una casa y luego se la dejan como herencia a los hijos. A los hijos no les costó nada, pero a los padres les costó un esfuerzo muy grande. La salvación es gratis, pero no barata. Leamos por favor Efesios capítulo 2, versículo 8. Mire lo que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ese es el único versículo que usan estos pastores para decir que la salvación no se pierde, que una persona es salvo por gracia y nunca más perderá la salvación. Aparte de eso, dicen que es un regalo de Dios, y como es un regalo de Dios no se puede perder, que no se lo regaló otro hombre, no es un regalo de un ángel. Entonces la salvación, según ellos, no se pierde. Pero nosotros no acostumbramos a leer solo un versículo, nosotros siempre vamos al contexto y vamos a revisar otros textos de la palabra, porque la suma de su palabra es verdad. No es la suma de pastores, no es la suma de doctrinas, no es la teología. Respeto la teología, la respeto los seminarios bíblicos, pero le creo a la Biblia porque ella es confiable. 100% le creo a la Biblia. Yo 100% no le creo a la teología, 100% no le creo a un seminario bíblico, 100% le creo a ella. Por eso yo sé que tú estás en este video, porque sabes que somos 100% bíblicos. Entonces, no por obras para que nadie se gloríe. Este es el versículo que usan. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y aquí está la contraparte. Por eso le digo, es importante leer todo el contexto, porque el versículo 10 dice, somos hechura suya, creados por Cristo Jesús. ¿Para qué?
para buenas obras. Y Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y si no caminas en ellas, ¿qué pasa? Si aceptas a Jesucristo, pero no sigues el camino que Jesucristo ha trazado, ¿qué pasa? ¿A dónde crees que vas? Esto no es algo mágico. La salvación no es magia. La salvación no es humo. La salvación no es espejos. La salvación es algo que es concreta. Y Jesucristo de Nazaret la ganó en la cruz del Calvario, y nosotros no podemos pasar por alto ese sacrificio. Dice que el Señor preparó unas obras de antemano para que nosotros camináramos en ellas. Y la pregunta que yo te hago es: ¿qué pasa si no caminas en esas obras? ¿Qué pasa si no caminas por ese sendero? Entonces la salvación sí se pierde. Pero veamos algo, porque una cosa es leer al apóstol Pablo y otra cosa es leer a Santiago. Los dos 100% inspirados por el Espíritu Santo. Es palabra de Dios, tanto los escritos del apóstol Pablo como los escritos de Santiago, y no se contradicen. Vamos a ver el porqué. Es como si Santiago hubiera estudiado al apóstol Pablo y escribe esa carta maravillosa. Veamos lo que dice Santiago, capítulo 2, versículos del 17 al 22. Ponga mucho cuidado. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, eso quiere decir que los demonios también se van a salvar si se trata de la fe. Ponga cuidado a lo que dice la palabra de Dios. Estoy solamente citando la Biblia. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees en Él? Sí. Los demonios también creen. Los demonios también confían. Y eso no garantiza que ellos se salven. Ellos también tiemblan. ¿Y tú será que tiemblas a la palabra de Dios? Los que dicen salvos siempre salvos, que es la doctrina que afirma que la salvación no se pierde, creen que tiemblan ante la palabra de Dios. Versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y no está contradiciendo al apóstol Pablo, y en este momento te lo voy a demostrar. Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras, por Dios? Entienda esto. Es cierto, la fe es una acción. No se trata solamente de creer y creer, porque la fe es un paso seguro. La fe se traduce en acción. Cada vez que Dios le hablaba a sus siervos, siempre ellos manifestaron algo. El escritor de Hebreos en el capítulo 11 menciona: por la fe, por la fe, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ofreció una acción, una obra. ¿Sí? Si estamos de acuerdo, ¿verdad? Es una obra. Por la fe, Enoc caminó con Dios. Estaba caminando. Es una acción, es un verbo. Caminó con Dios. Por la fe caminó con Dios. Una obra. Cada acto de fe incluye una obra. Y por eso es lo que dice el apóstol Pablo: por obras, no por obras para que nadie se gloríe. Es la fe la que nos lleva a nosotros de manera natural a hacer buenas obras. Es la consecuencia de experimentar el amor de Dios sobre nuestras vidas y nos lleva a hacer buenas obras. Por la fe Abraham salió de su casa sin saber a dónde iba. Por la fe Noé preparó un arca en que su casa se salvase. Siempre vemos una obra. Entonces ponga mucho cuidado. ¿Crees en Dios? ¿Crees que es por fe? Hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces vemos aquí una realidad. Ahora bien,
Vamos a un hecho claro, Esaú y su primogenitura. Leamos por favor Hebreos capítulo 12, versículo 15. Usted puede, si quiere, regresar el video las veces que quiera y comprobar si estos versículos están en su Biblia. Compruébelo en todas las versiones. Estamos dejando que la Biblia hable. No estoy diciendo, mire, lo que pasa es que a mí me contaron ciertos pastores, lo que pasa es que yo aprendí en el seminario, yo he estudiado en el seminario bíblico, he estudiado teología, he estudiado en la Universidad Global, conozco la rama de la teología que solamente se dedica a estudiar la salvación. ¿Y sabe cómo se llama? Se llama soteriología. Solamente estudia la redención por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Pero le dije al principio, le creo 100% a la Biblia. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Versículo 16, no sea que haya algún fornicario o profano en medio de una congregación, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Esaú perdió su primogenitura, él era el primogénito. ¿De dónde venía eso? También era un regalo que estaba en la palabra de Dios, los primogénitos. Versículo 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, deseando. Y eso puede pasarle a muchas personas que creen que la salvación no se pierde. Le va a pasar a muchas personas. Por eso tú me puedes ayudar en algo, a compartir este enlace, a compartir este video, porque se trata de la vida eterna o de la condenación perpetua. Son muchos los pastores. Quedé alarmado haciendo este estudio e investigando algunos pastores, cómo ellos le están diciendo a la gente que las personas no pierden su salvación. Esto es demasiado peligroso. Quedé abismado, pastores, y lo decían en forma de burla y se reían. Pero sí se puede perder la salvación, por eso te animo a que estés hasta el final de este video. Dice, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura y que luego, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y dice, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. No hubo oportunidad, fue desechado y ya no había oportunidad para el arrepentimiento, aunque estaba buscándola con lágrimas. Y estamos leyendo el Nuevo Testamento. Estamos leyendo Hebreos. No, es que el escritor de Hebreos les escribió a los judíos y entonces es muy distinto. Eso es lo que dice la teología. La teología, lastimosamente, en algunas partes busca excusas para pecar. Busca formas de pecar, de decir, no, es que eso no tiene nada que ver, es que los apóstoles no existen, es que los profetas tampoco, es que la mujer tampoco puede predicar, y ya es que eso fue en el tiempo de antes, es que la ley y los profetas solamente llegan hasta Juan. Tengo explicaciones completas. He leído la Biblia muchas veces, creo que ya son más de 40 veces que he leído la Biblia. Y no solamente he leído la Biblia, también he leído comentarios bíblicos, como el comentario bíblico siglo XXI, el comentario bíblico Matthew Henry. He leído concordancias, la concordancia Strong, la concordancia Vine, he leído diccionarios ilustrados, he hecho muchos estudios completos acerca de la interpretación, de la hermenéutica, y quiero decirle algo. Después de todos esos estudios que he hecho, leer la Biblia con cuidado es lo mejor que usted puede hacer. Porque aquí la Biblia es clara. Yo para qué me voy a poner a decir, es que eso fue escrito para los judíos y no fue escrito para nosotros. ¿Cómo se le ocurre a la gente decir que la carta de los hebreos, que es tan hermosa, fue escrita para los judíos? Solo para los judíos. Entonces Romanos solamente fue escrito para los romanos. Y nosotros usamos ese versículo que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. ¿Cuántos de nosotros hemos leído ese versículo? Ay, qué lindo ese versículo, ay, qué lindas las promesas. Pero cuando se trata de cumplir algo, cuando la palabra nos confronta, no, eso no es para nosotros, eso es para los judíos. Entonces tampoco leamos los salmos, porque los salmos también eran para los judíos. ¿Para qué vas a leer?
Y no leas la Biblia porque la Biblia es para los judíos, ¿para qué la vas a leer tú también? Y eso es lo que la gente dice. Ah, no, entendamos esto. Y si nos vamos al libro de Apocalipsis, las 7 iglesias fueron confrontadas y el Señor le dijo, si no te arrepientes, quitaré la bendición. Si no te arrepientes, voy a desecharte. Entonces, no solamente eso, sino también debemos cuidar la salvación con temor y temblor. Filipenses capítulo 2 versículo 12, el apóstol Pablo. Ah, no, eso fue escrito para los filipenses, para nosotros no. O sea que lo que le conviene es escrito para usted, pero lo que no le conviene es para los filipenses. Decir que la salvación no se pierde es mucha conveniencia, mucha excusa. Y esa es una carta abierta para pecar. No seamos necios. ¿Cómo se nos ocurre decirle a la iglesia que la salvación no se pierde? ¿Cómo se les ocurre decirle a esta generación que la salvación no se pierde? O sea, usted les está diciendo, vengan a la iglesia, pero vivan como quieran, porque la salvación no se va a perder. Entonces estos hombres, estos jóvenes, van a pecar deliberadamente y no van a tener temor, ni temblor, ni nada, porque ellos al final se van a salvar, vivan como vivan. Y esa es la doctrina que se está predicando hoy en día. Y me indigna, me siento indignado, porque es la vida eterna la que está en juego. Porque puedes estar pisoteando la sangre de Cristo. Mira lo que dice el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso no te lo leen, eso no te lo muestran, eso no te lo muestran, solamente te leen un versículo. Estuve analizando varios pastores y solamente sacan el versículo que está en Efesios, somos salvos por gracia y nada más, y es un don de Dios, es un regalo, y cuando una persona recibe un regalo no se puede perder. Claro que se puede perder. Si a ti te regalan un celular fino que costó 7 millones de pesos colombianos, si te costó $1,000 y te lo regalan tus padres, y vas y por descuidado lo dejas en el pupitre de tu escuela o de tu colegio, de tu universidad, lo perdiste, claro que se pierde. Eso es lo más lógico, que se puede perder. Ay, no, es que es un regalo de Dios. Claro que es un regalo de Dios, y con mayor cuidado debemos cuidarlo porque vale muchísimo. A ti no te costó nada, pero a Él le costó mucho. A Él le costó mucho, le costó la sangre de Cristo, y debemos respetar y debemos cuidar nuestra salvación con temor y con temblor, no de cualquier manera. Este versículo no te lo leen ellos, seguro, yo lo he analizado y ese versículo ni siquiera lo tocan. Y cuando no tocan versículos importantes acerca de un tema o una doctrina, ese es un pretexto para pecar, un pretexto para darle vía libre. ¿Por qué? Para poder tomar, para poder emborracharse, para poder recasarse y para vivir una vida normal, porque hay debilidades. Entonces lo que hacen es tener excusas para que sus debilidades no sean expuestas. La Biblia también habla del que peca deliberadamente. Hebreos capítulo 10 versículos 26 al 31. Vamos a poner cuidado a esto, porque esto es muy fuerte. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no queda más. Después de haber recibido a Jesucristo, después de haber recibido la verdad, después incluso de haberte bautizado. Ay, bautizado, eso no dice, vamos a ver más allá, porque a mí no me gusta quedar ahí a medias. Voy a entrar en profundidad acerca de este tema, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, a Jesucristo de Nazaret, ya no queda más sacrificio por los pecados, ya no hay más. El último sacrificio, único sacrificio que pudo limpiar los pecados de todos es el sacrificio del Señor Jesucristo. Si has recibido esa verdad, si has aceptado a Jesucristo, pero decides pecar deliberadamente, decides dejar de congregarte, te vas, decides abandonar la obra de Dios y vives la vida normal como la viven los demás, déjame decirte, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no hay más, ya no existe más. No existe otra forma en la cual te puedas salvar. Versículo 27, ponga cuidado, no puedes quitar esto de la Biblia. Esto no te lo leen tampoco
los que afirman que la salvación no se pierde. Esto no te lo leen, no te lo van a leer, no lo vas a encontrar, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cómo trata a una persona que abusa de la gracia como adversario? Te conviertes en enemigo de Dios, un enemigo. Y Dios te va a tratar como un enemigo. Ay, no, es que Dios no manda a nadie al infierno. Mire, estas doctrinas son muy peligrosas. Pero incluso de las doctrinas más peligrosas que yo he encontrado es esta: salvo, siempre salvo. Es la doctrina más peligrosa que existe. Y hay muchos pastores que lastimosamente la están publicando y la están promocionando. Versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Muere por el testimonio de 2 o 3 testigos. O sea, la ley es dura, pero la gracia es más fuerte. Muchas personas abusan de la gracia y creen que la gracia es la licencia para pecar, pero quiero decirte que no. Oíste que fue dicho: si a un hombre y a una mujer se los encontraba en el acto de fornicación o adulterio, tenía que ser algo carnal, tenía que haberse comprobado. Pero yo os digo, o sea, en la gracia, cualquiera que codicia a una mujer en su corazón ya adulteró con ella. Antes una persona tenía que asesinar a alguien para ser culpado de homicidio. Pero yo os digo, en la gracia, una persona que tenga rencor, odie a alguien, ya es un homicida, porque ya lo mató en su corazón. La gracia es más exigente. Es preferible ser condenado por la ley y no ser condenado por la gracia. Es preferible. La Biblia la he leído muy bien. Me he quedado con la Biblia. El problema de estos pastores que afirman esto es que se casan con la teología. Estudian tanto, profesando ser sabios, se volvieron necios, dice la palabra de Dios. Les gusta tanto y se desvían. Y no es que tengo que hacer la tarea de teología y van descuidando la Biblia. Y esto no se puede descuidar. Como le digo, he asistido, he estado, soy graduado del Seminario Bíblico de las Asambleas de Dios de Colombia. Estudio en la Universidad Global de los Estados Unidos. Y quiero decirle que la Biblia es mi preferida. Eso te da un título, te da un reconocimiento y nada más. Pero esto me da el cielo. Si obedezco a esta palabra, esto me da el cielo. La Biblia es el regalo. La Biblia fue el primer libro que conocí, el primer libro que leí, y me quedo con ella. El resto son medios, son herramientas, pero no es el todo. Hay gente que dice: es que yo soy teólogo. No es el todo, son medios. Esto es el todo para mí. Esto es el todo. Los 66 libros de la Biblia es el todo para mí. Eso es el todo para mí. Dice el versículo 29: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare? El que pisoteare. Mire, yo le digo algo: las personas de afuera, las que no conocen a Cristo, no pueden pisotear al Hijo de Dios. Pero los cristianos, nosotros, si nos volvemos al mundo, sí pisoteamos al Hijo de Dios. Eso es pisotear al Hijo de Dios. Las personas que nunca les predicaron y que viven como quieran y que están en una secta, en una religión, en lo que sea, y viven deliberadamente pecando y todo eso, ellos no pisotean al Hijo de Dios. Pero los que conocieron a Cristo, por eso Hebreos está afirmando, los que ya conocieron la verdad, los que aceptaron a Cristo, están pisoteando al Hijo de Dios si se ponen a pecar deliberadamente. Esto no es para los demás, esto es para nosotros, los que ya conocemos. Dice: ¿cuánto castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? ¿Por qué dice? La sangre con la cual ya fuiste santificado, con la cual ya fuiste rociado. Esto es fuerte. Y sigues pensando tal vez que la salvación no se pierde después de leer esto tan claro. Dios mío, es que esto está muy claro. La sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Después de haber recibido al Espíritu Santo, después de haber sido convencido de pecado, de juicio y de justicia, después de haber sido rociado con esa preciosa sangre, ya lo pisoteas. Eso es pisotear. Después de haber sido redimido, puedes pisotear al Hijo de Dios. Versículo 30.
Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y el versículo 31 es contundente para los que dicen que no se pierde. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La salvación sí se pierde. La salvación sí se pierde. Si pecas deliberadamente después de haber aceptado a Jesucristo como único y suficiente Salvador, y si has sido rociado por la sangre de Cristo, santificado con el Espíritu de gracia, y pecas deliberadamente, pierdes la salvación y te vas a una eternidad sin Cristo. Sí lo pierdes. Pero pongamos cuidado a algo. No te confíes. Leamos a Corintios, Primera de Corintios capítulo 10 versículo 11, y esto es importante. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, o sea, para nosotros, para este tiempo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ese versículo tampoco lo usan. Y está hablando no, es que les habló a los corintios. Entonces rechaza toda la Biblia porque ¿de qué sirve? No, por favor, no lo hagas. Por favor, no lo hagas. Entiende, la salvación sí se pierde si pecas deliberadamente. El que piense estar firme, mire que no caiga. De verdad deberíamos compartir este video. Te animo a que lo compartas. Yo hago lo posible. Yo tengo varias redes y comparto el enlace en diferentes partes, en diferentes lugares, porque me interesa que la humanidad se salve. Qué lástima por estos pastores que usando solo un versículo y haciéndole caso a una teología, porque la teología latinoamericana muchas veces es un cementerio teológico. Esa es la realidad. Pero la Biblia es la que da vida. La letra mata, el estudio mata, pero la Biblia es la que da vida, el espíritu de la palabra. Aquí hay revelación. No te confíes, no te confíes. El que crea que está firme, mire que no caiga. Ahora bien, hablamos de regalo de Dios y quiero citarte Apocalipsis 3:11, regalo de Dios. ¿Sabía que el Señor también te da una corona como regalo? Porque supuestamente los que dicen que la salvación no se pierde, dicen que cuando un regalo es dado por Dios, ese regalo no se puede perder. Por eso te digo, vamos a ver qué nos dice Apocalipsis. Yo siempre le pregunto a Dios, ¿cómo usted le pregunta a Dios, pastor? Le pregunto a la Biblia, gracias. Este es el mejor regalo que Dios me ha entregado, la Biblia, porque ella me conduce a la salvación. La Biblia, qué hermoso regalo. Entonces cada vez que escucho algo, yo voy y le pregunto a la Biblia. Sí, claro, es un regalo de Dios y como es de Dios no se va a perder porque viene de Dios, no te lo da un hombre. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 3, versículo 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Y la corona de quién es? ¿Quién da esa corona? Dios. Y si dice que ninguno tome tu corona, está diciendo que un regalo se puede perder, así venga de Dios. Y no porque Dios lo quiera que lo pierdas. Nosotros somos los que descuidamos y perdemos. Por eso dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces, ¿qué pasa de esas personas que predican, que entran en el ministerio, se bautizan? ¿Qué pasa con ellos? No, ellos no van a perder la salvación. Una persona ya bautizada no perderá su salvación. Entonces, es fácil, mejor bauticemos a todos los de la iglesia y listo, esa es la tarea, ya son salvos. Ya no les voy a predicar de pecado, porque de una forma mágica, el bautismo como forma mágica los salva a todos, entonces ya no se pierden, listo. Ya no prediquemos más, prediquemos hasta el bautizo. Ya no hablemos de pecado, ya no hablemos de fornicación, no hablemos de nada, porque el bautismo es algo mágico que salva a todos y todos quedarán expuestos al cielo y nadie se va a perder. Leamos por favor Lucas capítulo 9, versículo 62. Mire cómo dice la palabra. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lo está diciendo Jesucristo. Ninguno que comenzó un ministerio, que comenzó una labor, que comenzó algo en el servicio a Dios, que asiste a la iglesia continuamente y vuelve atrás, no es apto para el reino de los cielos. No se va a salvar. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo. No se va a salvar. No cuente con la salvación.
Vendrán muchos que dirán: en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre resucitamos muertos, en tu nombre predicamos en las cruzadas, en tu nombre nos bautizamos, en tu nombre hablamos nuevas lenguas, en tu nombre multipliqué iglesias, en tu nombre preparé un liderazgo, en tu nombre fundé nuevas iglesias, en tu nombre. Y el Señor dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, apártense de mí. Apartaos. Difícil. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Por eso nosotros debemos cuidar la salvación. Hebreos capítulo 2. Voy en un orden específico. La salvación, entonces, hasta este momento queda claro que la salvación sí se pierde. Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué me dices de ese versículo? Léelo, por favor. Está en la Biblia. Yo cuando leo la Biblia le creo a la Biblia. Yo no escucho, y por eso muchas veces digo: este pastor dijo tal cosa, no me agrada. De una vez, y sobre todo un tema tan serio como es este. La salvación es un tema muy serio. Por eso te dije, este es el video más importante que he hecho, porque se trata de la vida eterna. Y no quiero que te condenes, no quiero que te pierdas. Y yo te quiero decir algo: la salvación sí se pierde. La salvación sí se pierde. Por eso dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pero es que eso le escribieron a los hebreos. Dios mío, por favor. Si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente ¿por quién? Por el Señor, por Jesús, en los 4 evangelios, nos fue confirmada por los que oyeron. Versículo 4: testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. La Biblia lo dice. Si descuidamos una salvación tan grande. Mire lo delicado que es. Está hablando de descuidar. O sea que si descuidas una salvación tan grande, la pierdes. No puedes descuidarla, porque sí se pierde la salvación. Este versículo tampoco lo usan. Sí se pierde la salvación, sí se pierde. Y es aburrido escuchar, de verdad. Escuché a algunos pastores y es aburrido escuchar diciendo que la salvación no se pierde. Dice: es un regalo de Dios, entonces como es de Dios, no se pierde, y como la sangre de Cristo es tan especial y limpió los pecados pasados, presentes y futuros, sí, y futuros, de los que de pronto cometemos un error y nos arrepentimos, porque es cierto, nosotros aceptamos a Cristo y no quiere decir que sobrenaturalmente nosotros ya seamos unos santos. No, podemos seguir pecando, pero una cosa es cometer un pecado y otra cosa es vivir en pecado. Una cosa es cometer errores y otra cosa es pecar deliberadamente. Y a eso lo están exponiendo las personas que afirman que la salvación no se pierde. Pero la Biblia es clara y me gusta esta parte. Si descuidamos una salvación tan grande, por favor, léalo. En todas las versiones, si quiere, léalo, por favor. De verdad, porque sé que cuando termine este video, algunos me van a escribir comentarios y me van a decir: entonces tal pastor me dijo. No voy a hacer caso a lo que diga el pastor, así sea el hombre más famoso, así sea el hombre que más grande tenga la iglesia. Yo tengo una palabra, una profecía que es la más confiable, y es esta. ¿Sabías que en medio de los 5 ministerios, maestro, pastor, evangelista, profeta y apóstol, hay uno que es el más grande de todos? Y ese es el que más me gusta: ministro de la palabra. Yo soy ministro de la palabra, por eso estoy hablando eso. Y me estoy yendo en contra de muchos pastores famosos, de verdad. Este video es como nadando entre la corriente, porque la corriente teológica prácticamente dice que la salvación no se pierde. Quedé asustado, de verdad, escuchando esas doctrinas. Quedé triste, muy indignado, porque la Biblia es clara: si descuidamos una salvación,
tan grande, esa salvación tan costosa. Antes, al contrario, debemos aferrarnos más. Es verdad que Jesucristo pagó por los pecados pasados, presentes y futuros. Con mayor razón debo no separarme de Cristo, porque es en Cristo Jesús que tengo redención y salvación. Pero si lo suelto, si suelto esa bendición, si suelto esa salvación, si lo cambio por un plato de lentejas, si lo cambio por los placeres del mundo, si lo cambio por las debilidades de la carne, déjeme decirle que tal vez me va a pasar lo de Saúl. Y con lágrimas y con arrepentimiento ya no habrá nada que se pueda hacer. Ya no habrá nada que se pueda hacer, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Delicado, esto es muy fuerte. Es cierto que por la fe nosotros somos salvos, pero la fe sin obras está muerta y no sirve absolutamente de nada. Pensemos un poco en las 10 vírgenes. ¿Cuántos han escuchado esa parábola? No la voy a citar textualmente porque es muy conocida y sé que todos la conocen, los que están conectados. Dice que habían 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Qué pasó con las insensatas? Se perdieron. Y eso le va a pasar a muchas personas que por la insensatez de creer que la salvación no se pierde, van a perder la salvación. Cuidado con esa doctrina se llama salvos, siempre salvos. Y son muchas iglesias las que la tienen. Por lo tanto, te animo a que rechaces eso. Te animo a que rechaces eso porque eso puede ser planeado por el mismo enemigo. Es una doctrina de demonios. Realmente es una doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque no puedes abusar de la gracia. El apóstol Pablo en Romanos, mire, yo estoy citando muchos versículos, pero he mirado algunos que solamente citan un solo texto. Pero aquí estoy citando muchos versículos porque estoy dejando que la Biblia hable. Romanos capítulo 10, versículos 20 al 21. Bien, por su incredulidad fueron desgajados. Está hablando del pueblo de Israel. Por su incredulidad ellos rechazaron a Cristo. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Nos está hablando a nosotros. El apóstol Pablo es el apóstol a los gentiles. Versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, que es Israel, a ti tampoco te perdonará. A ti tampoco te perdonará. Y eso lo dice la Biblia. Y le está hablando a un pueblo, le está hablando a una iglesia ya establecida. La carta a los romanos es a los romanos de la iglesia, no es a los romanos emperadores, es a los romanos de la iglesia. En realidad nos está hablando a nosotros. Claramente nos está hablando a nosotros. A ti tampoco te perdonará. Si usted se descuida, a usted tampoco le va a perdonar. Y aquí hay un versículo clave que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Y a veces los hermanos de la iglesia tradicional dicen lo siguiente, pero primero leamos el versículo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esto lo dice Juan, y muchas personas dicen, no, es que nosotros salimos de la iglesia apostólica, profética y romana. Y no es así. Esto es importante entenderlo. Mire, cuando dice salieron de nosotros, están hablando los apóstoles. Para ese tiempo ni siquiera existía la religión católica. Cuando Juan, el anciano Juan, escribe esto, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Sí, habla de una doctrina de demonios fuerte. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Esas son las personas que comienzan a coquetear con la teología. O sea, la teología es un medio, es una herramienta. Y yo le animo, sí, estudie. Pero si usted me dice, ¿qué hago, pastor? Tengo dos opciones. O estudio la Biblia o estudio teología. Le digo 100%, estudie la Biblia. Quédese con la Biblia porque a través de la Biblia usted va a ir al cielo. Entonces la teología te sirve para certificarte, para que puedas ejercer tal vez un pastorado, para que te den una credencial, para que te den un diploma y listo, para certificar algo. Pero aún así ese título es terrenal. No es que los ángeles del cielo aplaudan cuando está recibiendo un cartón de la Universidad Teológica de ni sé dónde.
No, no es que los ángeles aplaudan. No, aquí, quédate con la Biblia. Quédate con la Biblia. Si tienes los medios para estudiar, estudia en un buen seminario. Estudia en un buen seminario, pero la fuente de toda verdad es la palabra de Dios. Dice, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Aquí estoy viendo que en este tiempo muchos se han desviado. Y comenzaron bien porque algunos pastores los escuché diciendo que la salvación sí se pierde. Y ahora ya se volvieron famosos y dicen que la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque eso nos sirve para atraer a más personas. Eso nos sirve para decir, venga, tranquilo, que usted nunca va a perder la salvación. Venga, 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 venga. Pero si yo digo que la salvación se pierde, tal vez perderé suscriptores, pero no me importa. Tal vez perderé me gusta, porque el evangelio a la carta es ese, el que no confronta el pecado, el que dice que todo está bien y que vivas como vivas, después de haber entrado a una iglesia, después de haberte bautizado, te vas a ir al cielo. ¡Ay, qué chévere! Eso es lo que dicen cada vez que usted hace una encuesta afuera. ¿Usted es hijo de Dios? Dicen, sí, yo soy hijo de Dios. También te quiero anunciar que la paternidad universal no existe, porque la Biblia dice, todos los que le recibieron a Jesucristo les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, y es claro. Pero bueno, muchas personas dicen y afirman que la persona que ya se bautizó ya es salva, o sea que ya no puede perder la salvación. Para los que afirman eso, les tengo el tema importante en Hechos capítulo 8, versículo 9. Vamos a leer unos versículos importantes. Dice la palabra de Dios así: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Mire este hombre. Versículo 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Mire, este hombre los había engañado haciéndose pasar por un hombre de Dios, pero lo que hacía es trucos de magia. Versículo 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas había engañado mucho tiempo, mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 13, ponga cuidado, si ve que la Biblia es tan hermosa. También creyó Simón mismo, este hombre, Simón el mago, es conocido como Simón el mago. Simón mismo, habiéndose bautizado. ¡Qué hermoso! Se bautizó y estaba siempre con Felipe. Andaba, venga, le cuido la Biblia. Felipe, ¿para dónde va? Venga, el agua, aquí está. Vamos, prediquemos. ¿Dónde va a ser la campaña? Él organizaba las tarimas, él tal vez organizaba las comidas, él organizaba todo. Siempre estaba con Felipe, viendo las señales y los milagros que hacía. Estaba atónito. Cada vez que hacían milagros, él tal vez recibía a la gente, tomaba los testimonios. ¿De qué usted estaba enfermo? No, lo que pasa es que yo era ciego de nacimiento y cuando llegó Dios a través de la vida de Felipe me sané. ¡Ay, gloria a Dios! Levantaba las manos así. Este hombre se bautizó, era el paje de armas de Felipe, el asistente de Felipe. Este hombre tal vez salía a los escenarios y decía, muy bien, levanten las manos, vamos a comenzar un tiempo glorioso de sanidad y milagros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios, gloria a Dios. Este hombre que antes practicaba la magia, ahora era asistente del evangelista Felipe. Listo, aquí tenemos a nuestro invitado que Dios usa en milagros y en prodigios. Felipe, pase, Felipe. Listo, y ahí se daban un abrazo, le pasaba el micrófono, las cosas, y comenzaba la predicación. Pero ¿qué pasa? Leamos el versículo 17. Para los que dicen que una persona bautizada ya no pierde la salvación. Leamos los versículos 17 al 21. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando llegó el apóstol Pedro, eso pasaba con el apóstol Pedro. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos, Simón el mago, que la imposición de las manos de los apóstoles se daba al Espíritu Santo, les ofreció dinero. Sacó su billetera, todo lo que había ganado con sus artes mágicas, les ofreció dinero diciendo, dame a mí también este poder para que a cualquiera que yo impusiere las manos, reciba al Espíritu Santo. Dame ese poder, tome el dinero, dame ese poder. Pero sabemos quiénes eran los apóstoles. Hombres temerosos, porque si eso pasara en este tiempo, venga, ¿cuánto es? Aquí está mi cuenta bancaria, por favor, entrégueme el dinero. Yo le digo cómo es. Aquí tenemos a los apóstoles temerosos. ¿Cuál es la respuesta?
Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Fuerte, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿A quién? A un bautizado. A un bautizado que también creyó, que también aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Hizo el discipulado con Felipe y se bautizó. Y le dijo el apóstol Pedro, no tienes nada aquí. El apóstol Pedro lo confrontó y le dijo, vete, tu dinero perezca contigo, no tienes nada. Perezca contigo. Entonces, por favor, esto es importante. La salvación sí se pierde, sí se pierde la salvación. Solamente piensa en Satanás. Él estaba a salvo en el monte de Dios. Ahí estabas, en medio de las piedras de fuego te paseabas hasta que se halló en ti maldad. Piensa en eso. Ahora bien, el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles, es verdad, pero hay muchas personas que irán al infierno. Y si usted va al infierno, déjeme decirle que usted se sentirá un intruso, porque el infierno no fue preparado para usted. Pero si usted descuida la salvación, y es por eso que Cristo vino, y es por eso que Cristo vino a derramar su sangre en la cruz del Calvario y a decirnos que si permanecemos en Él, seremos salvos. El que permanece hasta el fin, ese será salvo hasta el fin. Por favor, no abuses de la gracia. La gracia puede condenarte y la condenación es más fuerte que la ley. Así que todas las personas que han visto este video, les animo a que le den me gusta. Y si es la primera vez, suscríbete, activa la campana de notificaciones y por favor, comparte este video en tus estados, comparte este video en Facebook, a algunos amigos de WhatsApp, porque de verdad es asunto de vida o muerte. Bendiciones.